Hola, mi nombre es Fátima Montserrat Sánchez Pedraza y el día de hoy hablaremos del sistema nervioso y sistema endocrino. Iniciaremos con el sistema nervioso, el cual es el responsable de la interacción estímulo-respuesta entre el ambiente y el organismo. La función del sistema nervioso es recibir estímulos y enviar impulsos de una parte del organismo a otra. El sistema nervioso es como una red sumamente especializada encargada de recibir la información del ambiente. En él existen diferentes funciones: sensitiva, integradora y motora. Comenzaremos por dar términos importantes para comprender el sistema nervioso. La primera es: ¿qué es una neurona? Es la unidad estructural del sistema nervioso. Es una célula alargada que contiene un cuerpo celular que contiene el núcleo y que por ello se conoce como pericarionio soma y presenta varias ramificaciones o procesos. Después tenemos a la fibra nerviosa, que es una prolongación de las neuronas o cilindroejes, de forma alargada y delgada, que pueden transmitir el impulso nervioso. Tenemos también el nervio, el cual es una estructura conductora de impulsos nerviosos. Se encuentran situados fuera del sistema nervioso central. El nervio está compuesto por un conjunto de axones agrupados, cada uno de los cuales procede de una neurona. Pueden ser motores o sensitivos, pero la mayor parte son mixtos. El tracto es un conjunto de haces de fibras que discurren por el sistema nervioso central. La sustancia blanca es un tejido orgánico de color blanco constituido por fibras nerviosas. Van a ser las dendritas y axones, y se ubican en el interior del cerebro y en la periferia de la médula espinal. La sustancia gris está conformada por somas neuronales y axones carentes de mielina, junto con células gliales o de la neuroglia. Son aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo. El núcleo es un conjunto de somas dentro del sistema nervioso central. El ganglio es un acúmulo de somas neuronales fuera del sistema nervioso central. Son agregados neuronales en los nervios periféricos. Son abultamientos visibles más oscuros y firmes que los troncos nerviosos relacionados. Tenemos una división que podemos conocer como división anatómica del sistema nervioso. Por una parte tenemos el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios espinales y nervios craneales. Hablemos de los nervios craneales, los cuales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo, para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Algunas veces en la literatura se menciona un par cero, llamado terminal o vomeronasal, y tiene la función de captar feromonas. Ahora sí, iniciemos con el número 1, llamado olfatorio, que transmite el sentido del olfato. El número 2, llamado nervio craneal óptico, es un nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. El número 3, conocido como oculomotor, encargado de la inervación de los músculos oblicuo ventral, recto dorsal, recto ventral medial, elevador del párpado superior y las fibras parasimpáticas al músculo esfínter del iris y ciliar, es decir, los músculos extrínsecos del ojo y músculos ciliares. El número 4, conocido como troclear, que inerva al músculo oblicuo dorsal del ojo produciendo su rotación interna. El número 5, llamado trigémino, el cual está dividido en 3 ramas, una rama oftálmica, la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de las meninges. Va a generar las sensaciones de y alrededor del ojo. La rama maxilar, que dará sensación de y alrededor del labio y en la arcada superior, e inerva el tercio medio de la cara. Y por último, la rama mandibular, una rama única que tiene componentes sensoriales y motores, es sensitivo de y alrededor del labio y arcada inferior, y el componente motor inerva los músculos de la masticación y la mitad caudal del músculo digástrico. El número 6 sería el nervio craneal abductor, que es responsable de la abducción del ojo, e inerva el músculo recto lateral y músculo retractor del ojo. El número 7 es el facial, el cual es motor de la mayor parte de músculos faciales y mitad caudal del músculo digástrico. Va a permitir la sensación del gusto de tercios rostrales de la lengua y va a ser sensitivo para el paladar blando y nasofaringe.
Tiene una función parasimpática, pues las fibras secretomotoras inervan la lagrimal y las glándulas sublinguales y submandibulares. El número 8 es el vestíbulo coclear, que transporta información sensitiva correspondiente a dos de los sentidos especiales que serían la audición y el equilibrio. El número 9 es llamado glosofaringio, el cual permite la sensación de gusto del tercio caudal de la lengua y posee una función sensitiva para el seno y cuerpo carotídeo. Contiene fibras parasimpáticas a las glándulas salivales parótida y cigomática. El número 10 es llamado vago. Es motor del músculo liso y de glándulas de los aparatos respiratorio y digestivo. Es también motor de los músculos de faringe y laringe y tiene una distribución sensitiva que alberga los cuerpos celulares de las fibras aferentes de faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. El número 11 es el nervio craneal accesorio que permite la inervación del músculo trapecio y parcialmente de los músculos esternocefálico, brachiocefálico y hemotransverso. El número 12 y último es el hipogloso, que inerva la musculatura somática de la lengua. Ahora veamos los nervios espinales. Son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a todas las zonas del cuerpo. Están relacionados con el número de vértebras, a excepción de que hay 8 nervios cervicales para 7 vértebras cervicales, y en el caso de los nervios caudales existen menos pares de vértebras que de nervios. Tenemos el plexo nervioso, el cual es un conjunto de nervios que forman una red para poder repartirse en las estructuras que necesitan de ellas. Vámonos al plexo braquial, el cual está formado por los últimos pares de nervios espinales cervicales y los primeros torácicos. En el caso del caballo y el perro serían los 3 últimos cervicales y los 2 primeros torácicos. En el caso de la vaca, borrego, cabra y cerdo, son los 3 últimos cervicales y el primer torácico. Van a formar la inervación para el músculo pectoral, supraescapular, subescapular, serrato mayor, axilar, torácico dorsal, torácico lateral, músculo cutáneo, mediano, ulnar y radial. El plexo lumbosacro está formado por los últimos pares espinales lumbares y los primeros sacros. En el caballo, vaca, borrego y cabra son los 3 últimos lumbares y los 2 primeros sacros. En el caso del cerdo son los 3 últimos lumbares y el primer sacro. Y en el caso del perro son los 5 últimos lumbares y las 3 primeras sacras. Este dará origen a los nervios glúteos, glúteo craneal, glúteo caudal, femoral, obturador, ciático, tibial, fibular y safeno. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de los cuerpos de neuronas que están localizadas fuera del sistema nervioso central y en el trayecto del sistema nervioso periférico. Tienen una rama dorsal, que es la porción eferente, y ahí llegan las respuestas, y una rama o raíz ventral, que es la porción aferente y permite la respuesta ante los estímulos externos. Ahora hablemos de los derivados del tubo neural. Tendremos una división primaria, que dará origen a una división secundaria. En la división primaria tenemos el prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y el resto del tubo neural. El prosencéfalo dará origen al telencéfalo y al diencéfalo como estructura secundaria. El romboencéfalo dará origen al metencéfalo y mielencéfalo. Estas estructuras, llamadas división secundaria, darán origen a los derivados. El telencéfalo y el diencéfalo darán origen a la corteza cerebral, núcleos basales, sistema límbico, epitálamo, tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo directamente da origen a los derivados, no pasa por la división secundaria, y forma el techo, tegumento, pedúnculos cerebrales. El romboencéfalo, que sí tiene una división secundaria, que es el metencéfalo y el mielencéfalo, forma como derivados al puente y al cerebelo. Y el resto del tubo neural tampoco pasa por la división secundaria, sino que directamente se va a los derivados, formando a la médula espinal. Por último tenemos un derivado del tubo neural llamado luz. El prosencéfalo da origen al ventrículo lateral y al tercer ventrículo. El mesencéfalo da origen al acueducto cerebral. El romboencéfalo forma el cuarto ventrículo rostral y el cuarto ventrículo caudal.
y por último el resto del tubo neural da como origen al canal central. Las vesículas encefálicas son dilataciones formadas en el tubo neural durante la cuarta semana de desarrollo embrionario. Estas son romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El prosencéfalo es la porción anterior del encéfalo. El mesencéfalo y el romboencéfalo son porciones del encéfalo cuando comienza el desarrollo del sistema nervioso central. El encéfalo se define como la parte central del sistema nervioso. Este se encuentra en la cavidad craneal y está constituida por el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal es una estructura cilíndrica localizada en el conducto vertebral y se encarga de transmitir impulsos nerviosos al cuerpo mediante neuronas aferentes y eferentes. Tenemos unas estructuras llamadas meninges, que son membranas que protegen al cerebro y a la médula espinal. Estas van a ser tres. Yendo de interna a externa se llaman pia madre, aracnoides y dura madre. Iniciemos hablando de la dura madre, la cual también es conocida como paquimeninge, y se encuentra unida íntimamente al periósteo de la cavidad craneal. Está compuesta por dos capas fibrosas, periosteal y meningea. Le sirve el encéfalo como protección y sostén, y está adherida al interior del cráneo por tejido conjuntivo, fibras elásticas y una gran cantidad de vasos sanguíneos. Presenta espacios sanguíneos o senos venosos dorsales y basilares. Tiene unos pliegues llamados os del cerebro. Comienza en su porción rostral en la crista galli, adosándose a la cresta sagital interna y tentorio óseo. Separan los hemisferios cerebrales sobre la cisura longitudinal. Otro pliegue que tiene la dura madre va a ser el tentorio cerebral, o también conocido como tienda del cerebro. Separa el cerebro del cerebelo, insertándose en la protuberancia occipital interna y en la cresta petrosa. Y por último tenemos al diafragma de la silla o sillar, ubicado a nivel de la silla turca, a modo de pliegue anular, envuelve al tallo hipoficiario. Ahora veamos a la aracnoides, o también conocida como leptomeninge. Es una membrana con forma de telaraña por la presencia de trabéculas de tejido conectivo. Es carente de vasos sanguíneos o poco vascularizada. Cubre las fisuras del encéfalo sin introducirse en ellos. Está unida íntimamente a la pia madre y las circunvoluciones cerebrales. Por último, veremos a la pia madre, la cual también es conocida como leptomeninge y es una membrana de tejido conjuntivo que se encontrará más cerca del encéfalo y la médula espinal. Penetra en todos los surcos o excavaciones de la superficie del encéfalo y médula espinal, uniéndose mediante numerosos vasos sanguíneos envueltos en tejido conjuntivo. Se une con la dura madre por medio de un ligamento dentado y mantiene fija en su posición a la médula espinal. Se encuentra rodeada en su totalidad por líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Entre cada una de estas meninges habrán cavidades conocidas como espacios meningios. El primero que veremos es el epidural. Este se encuentra entre el periósteo y la dura madre. Está ubicado solo en el canal vertebral y presenta plexos venosos y gran cantidad de grasa. El subdural, que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, y el subaracnoideo, que está entre aracnoides y pia madre y contiene líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso también tiene una división que se conoce como división funcional y se pueden distinguir dos. El sistema nervioso somático, que es aquel que abarca las estructuras del sistema nervioso periférico y es encargado de conducir la información sensitiva y de llevar información del control a los músculos esqueléticos. Se podría decir que es la parte voluntaria del cuerpo, y el sistema nervioso autónomo, que es aquel que controla las acciones involuntarias, así como los latidos cardíacos, el ensanchamiento de los vasos sanguíneos, la estimulación de la saliva, la respiración, etc. Asimismo, el sistema nervioso autónomo se divide en dos. En el sistema nervioso simpático, que es encargado de regular respuestas corporales de activación, y el sistema nervioso parasimpático, que tiene la responsabilidad de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático. La porción autónoma del sistema nervioso periférico se compone de neuronas eferentes que envían impulsos a los músculos lisos y a las glándulas de todo el organismo.
Es involuntario y regula el ritmo cardíaco, movimientos respiratorios, la temperatura y la secreción de glándulas. Los centros de control se encuentran en el hipotálamo. El sistema se compone de dos tipos de fibras nerviosas, preganglionares y postganglionares, y numerosos ganglios que funcionan como centros de retransmisión. Ahora veamos el sistema nervioso central, el cual está conformado por el encéfalo, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo y la médula espinal. El sistema nervioso central puede dividirse en regiones anatómicas, médula espinal y 5 regiones cerebrales principales, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Y además el cerebelo, que se encuentra dorsal a la protuberancia. Primero veremos qué es el cerebro. Es la porción más rostral del encéfalo, y su función es recibir sensaciones, integrar información e iniciar movimientos y actividades voluntarias. El telencéfalo es una región del cerebro y normalmente se conoce como hemisferio cerebral. Está conformado por la corteza cerebral y un pequeño número de estructuras subcorticales destacadas, como los ganglios basales y el hipocampo. El diencéfalo se encuentra en el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras grandes formadas por varios subnúcleos. El tálamo es el encargado de transmitir y modular la información que llega a la corteza cerebral. Mientras tanto, el hipotálamo regula el sistema nervioso autónomo, controla las secreciones hormonales de la hipófisis y desempeña una función principal de regular aspectos fisiológicos y conductuales de la homeostasis. El mesencéfalo o cerebro medio se encuentra rostral al puente o protuberancia y es importante para el procesamiento y transmisión de información visual y auditiva. Contiene núcleos de los nervios craneales que controlan movimientos oculares y contracción de las pupilas. La protuberancia o puente se encuentra rostral al bulbo raquídeo y contiene cuerpos celulares con un gran número de neuronas que transmiten información desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. El bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, se ubica rostral a la médula espinal, recibe información de los receptores sensitivos externos e internos del organismo y envía órdenes motoras a los músculos esqueléticos y lisos a través de los nervios craneales. Además, tienen núcleos nerviosos craneales que desempeñan un papel fundamental para las funciones vitales de los sistemas respiratorio y cardiovascular, y para distintos aspectos relacionados con la alimentación, como gusto, movimientos de la lengua, deglución, digestión y la vocalización. El cerebelo se encuentra caudal en el encéfalo y está situado sobre el tronco del encéfalo y bajo el tentorio. Es importante para el movimiento coordinado, preciso y fino, y para el aprendizaje motor. La porción central se denomina vermis y tiene 2 hemisferios cerebelosos. La médula espinal recibe la entrada sensitiva y proporciona la salida motora hacia el tronco y las extremidades. Es la región más caudal del sistema nervioso central. Los axones sensitivos, las raíces o astas dorsales conducen los potenciales de acción generados por la estimulación de los receptores sensitivos de la piel, músculos, tendones, articulaciones y órganos viscerales a la médula espinal. Existen lóbulos o regiones de la corteza frontal, que tiene funciones sensitivas y motoras e interviene en el temperamento, atención e inteligencia. Esto con base en experimentos e investigaciones que se han hecho solo en perros y gatos. La corteza parietal, que está mal definida en perros y gatos. La corteza occipital, que tiene una función visual. La corteza temporal, que tiene una función auditiva y de equilibrio. Y también está asociada al aprendizaje y memoria. Y el lóbulo piriforme, que tiene una función olfativa e interviene en el comportamiento. El cerebro se divide en 2 hemisferios, derecho e izquierdo, mediante una cisura o fisura longitudinal. Estos hemisferios exteriormente contienen pliegues en alto relieve o prominencias llamados giros o circunvoluciones, y pliegues en bajo relieve llamados surcos. Ahora veamos el sistema ventricular. En el encéfalo se distinguen 4 ventrículos, 2 ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo. Cada uno de los ventrículos laterales se situará en el interior de un hemisferio cerebral y presentará una forma arqueada. El tercer ventrículo se encuentra en el diencéfalo y tiene forma de anillo por su disposición alrededor de la adherencia intertalámica. El cuarto ventrículo se localiza a nivel del puente o protuberancia
y la médula oblongada o rostral, ventralmente al cerebelo. Los dos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares. El tercer y cuarto ventrículo se comunican mediante el acueducto mesencefálico. El cuarto ventrículo se une con el canal central de la médula espinal y presenta además unos recesos laterales por donde el líquido cefalorraquídeo va a pasar del sistema ventricular al espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que se encuentra en el espacio subaracnoideo, en el canal central de la médula espinal y el sistema ventricular del cerebro. Se produce principalmente en los ventrículos cerebrales. Fluye según un gradiente de presión, desde estos al espacio subaracnoideo, donde cubre la superficie del sistema nervioso central y desde aquí pasa progresivamente al sistema venoso. Amortigua el movimiento o impactos físicos y retira productos del metabolismo y moléculas dañinas para mantener todo en orden. Por último veremos el sistema endocrino. Existen tipos de secreción glandular. Una es la endocrina o sin ductos. Las glándulas vierten su producto de secreción hacia la sangre, linfa o líquido tisular para dirigirlo al órgano blanco. Otra es exocrina o a través de ductos. Vierten su producto de secreción por medio de un ducto hacia la luz del epitelio de revestimiento. Y las anficrinas, que tienen ambos tipos de secreción, endocrina y exocrina. Ahora veremos qué es una hormona. Es una sustancia con actividad biológica que actúa como mensajera intercelular hacia los órganos blancos con receptores específicos. El sistema endocrino incluye el hipotálamo, el cual es una región del cerebro que forma parte del diencéfalo y se encuentra situada debajo del tálamo. Produce hormonas reguladoras o hipofisiotrópicas que transportan y liberan la eminencia media. Estas hormonas reguladoras pasan a la adenohipófisis a través del sistema venoso portal, donde estimulan la liberación de varias hormonas de la adenohipófisis. El sistema endocrino también está constituido por glándulas endocrinas. Una de ellas es la hipófisis, que antiguamente era conocida como pituitaria. Se dice que es la glándula maestra endocrina y se ubica por debajo del hipotálamo, quien la controla por la producción de liberianas e inhibidores que se alojan en la fosa hipofisiaria o silla turca, en el hueso basiesfenoides. Consta de dos porciones, neurohipófisis y adenohipófisis, las cuales producen y almacenan varias hormonas. Está también la epífisis, que es un órgano impar que se localiza en el epitálamo y sale desde la parte dorsal del tallo encefálico. Se encuentra caudal a una evaginación del tecto del tercer ventrículo sobre la avénula. Es muy pequeña, pero su tamaño presenta grandes variaciones dependiendo de la especie, así como entre individuos. La tiroides, conformada por un lóbulo derecho e izquierdo, unidos por un istmo que abraza ventralmente la tráquea. Excepto en el cerdo, la glándula es unitaria y se encuentra ventral a la tráquea. Tenemos también la paratiroides, que son pequeños cuerpos epiteliales localizados cerca o dentro de la tiroides. Las internas se encuentran incrustadas en la masa de la tiroides y las externas se localizan próximas al timo. Tiene apariencia de ganglios y son pálidas pero no son lisas. Las glándulas adrenales, que se localizan craniomedialmente a los riñones, en el techo del abdomen cerca de la unión toracolumbar, con frecuencia van a ser irregulares y asimétricas, y el timo, el cual es un órgano linfoide primario especializado y es parte del sistema inmunológico. Se sabe que este presenta involución que concluye hasta la madurez sexual. Existen órganos con función endocrina. Uno de ellos es el páncreas, una glándula relativamente pequeña que se relaciona con el duodeno. Es amarillento y tiene funciones endocrinas y exocrinas, es decir, es anficrino. El componente exocrino produce un jugo digestivo que es descargado en la porción proximal del duodeno. El componente endocrino comprende los islotes pancreáticos, aglomeraciones celulares que están diseminadas entre los ácidos exocrinos y son la fuente de la insulina, el glucagón y la gastrina. También tenemos al hígado, que está localizado en la porción intratorácica de la cavidad abdominal, inmediatamente detrás del diafragma, del lado derecho. Tanto el hígado como el páncreas son órganos que cumplen funciones cruciales en la digestión gastrointestinal. Tenemos a los riñones, que están situados cerca del techo abdominal,
uno a cada lado de la columna vertebral y predominantemente en la parte ventral de la región lumbar. En los animales domésticos el riñón derecho es más craneal que el izquierdo, excepto en el cerdo. Son retroperitoneales. Tenemos el estómago también, el cual se localiza entre el esófago y el duodeno en la cavidad abdominal. En los mamíferos existe grande variación anatómica del estómago, las cuales se asocian a su función por la adaptación evolutiva que se relaciona con su dieta. Tenemos el duodeno, que está unido al techo abdominal por el mesoduodeno, e inicia desde la parte pilórica del estómago y se delimita hasta el pliegue duodenocólico. En él discurre el conducto coledocum, que permite la secreción biliar. Tenemos a los testículos que tienen su desarrollo dentro del abdomen y emigran descendiendo a través de los canales inguinales para situarse dentro de las bolsas escrotales. Tenemos a los ovarios que además de tener funciones gametogénicas presentan funciones endocrinas. Son de tamaño, superficie y posición variable en las distintas especies y se sitúan en la parte dorsal del abdomen, cerca de los extremos de los cuernos uterinos. Por último tenemos a la placenta, que es una fuente de hormonas importantes para la gestación y se forma por aposición de las membranas fetales y tejidos maternos. Existe una clasificación anatómica de las placentas, zonal en el caso de perros y gatos, difusa en el caso de caballo y cerdo, discoidea para el mono, hombre y roedores y cotilodenaria para la oveja, cabra y vaca. Eso fue todo por mi video, espero que les haya gustado muchísimo y que hayan entendido todos los temas. Gracias.